Amados hermanos, muy buenas noches. La lectura de hoy en Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Como ya es costumbre para nosotros, veamos un poquito del contexto. Estamos en Jerusalén, 1 o 2 días antes de la crucifixión. El gran maestro había ingresado por la puerta dorada, conocida como la Puerta de la Misericordia, y mucha gente lo había recibido con grandes vítores y alabanza. Los más grandes eruditos y líderes religiosos de toda Israel vivían en esta ciudad, pues es la ciudad capital. Además, es el lugar donde se encontraba el templo de Jehová. Lugares de reunión, como las sinagogas, habían muchos, pero no existían otros templos. Este era el único templo en el mundo, el máximo lugar de adoración de todo Israel y el centro neurálgico de toda la religión. Y en aquel templo se encontraba Jesús, con una gran multitud que lo había seguido y que se agolpaba en el patio exterior para escucharle enseñar. Los líderes religiosos que administraban el templo estaban horrorizados. Este hombre, que no pertenecía a sus escuelas ni a su organización, ni se dejaba someter por ellos de ninguna manera, ya había congregado una multitud como ningún otro jamás. Incluso la gente había dicho de él que era el Mesías, el hijo de David. Con esto, no solo estaban desacreditando sus órdenes religiosas, sino que también estaban desconociendo al actual rey, a Herodes, y a los romanos de quienes Herodes era marioneta. Lo que pasa es que decirle hijo de David era lo mismo que decir que Jesús era el verdadero heredero al trono, el legítimo rey. Estas eran palabras de sedición que podían romper por completo el delicado orden social que ellos habían logrado, y lo peor era que los sacaría por completo de su posición de autoridad. Es por eso que buscaban con tanta insistencia desacreditarle frente al pueblo, hacerle caer. En Israel habían 2 principales órdenes religiosas que se las habían arreglado para convivir en relativa paz: los saduceos y los fariseos. Aunque los fariseos eran muchísimos más en número, los saduceos solían mantener mucha influencia a causa de sus abundantes recursos económicos. Además de estos, también estaban los partidarios del rey Herodes, a los que comúnmente se les conoce como herodianos. Entre estos se repartían la mayoría de los puestos de gobierno en Israel, y todos se sometían, aunque muchos de mala gana, al César romano. La cuestión es que, fuera de los grupos mencionados, también habían otros grupos que, aunque eran minoritarios, eran realmente peligrosos. Los shikar y los celotes eran grupos revolucionarios, fanáticos religiosos que, entre las sombras, se dedicaban a entorpecer, robar y muchas veces a asesinar a los romanos y a los que se acercaban demasiado a ellos. Eran prácticamente terroristas. En medio de la gran multitud de aquellos que recibieron a Jesús y que proclamaban Hosana al hijo de David, habían muchos de estos. Ellos esperaban que Cristo sea un caudillo militar, que por el fuego y la sangre expulsara a los romanos, los derrotara en sus propios territorios y finalmente conquistara el mundo. Es muy probable que fueran ellos los que organizaran aquel recibimiento en Jerusalén, esperando que Jesús, al ver las multitudes, viera el momento propicio, se declarara rey, sucesor de David, e inicie la revolución. Pero no sucedió así, por lo que ahora muchos de ellos estaban aturdidos y confundidos. Jesús cumplía todas las señales que debía tener el Mesías, pero no parecía tener ninguna intención de derrotar a los romanos ni de conquistar el mundo por la fuerza de las armas. Esto los llevó a una terrible decepción, una que estaba a punto de convertirse en amarga ira contra él.
Sabiendo esto, es que a los fariseos se les ocurrió ponerle la trampa definitiva. Si Jesús se mostraba amigo de los romanos, los shicar y los celotes lo destrozarían. Pero si se mostraba enemigo de los romanos, serían los soldados romanos los que lo despedazarían. Veamos ahora cómo intentaron entrampar a Jesús. Versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos, o sea, los discípulos de los fariseos, con los herodianos. La presencia de los herodianos es importante, pues ellos serían testigos de todo y avisarían inmediatamente a los soldados romanos si Jesús pisaba el palito y decía algo que lo hiciera quedar como enemigo de los romanos. Enviaron entonces los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, atentos a la trampa, versículo 16. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Hipócritas, lo llenan de alabanzas para que Jesús baje la guardia. Y que no te cuidas de nadie, le dicen, porque no miras la apariencia de los hombres. Eso, confíate. ¿Por qué tendrías que sospechar de nosotros? Responde sin pensar. Versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Una pregunta de una sola frase que esconde una trampa mortal. Si Jesús decía es ilícito dar los tributos a César, se estaba declarando enemigo de los romanos y habría firmado su sentencia de muerte. Pero si decía, sí, es lícito, o sea, correcto, dar los tributos a César, estaría sepultando la revolución y muy pronto sería víctima de los celotes y los shicar, que bajo ninguna circunstancia aceptarían tal afirmación sin una respuesta letal. Según los fariseos, esta era una jugada maestra. Se librarían de su peor amenaza y podrían lavarse las manos, pues serían otros los que se encargarían del trabajo sucio. Pusieron al gran maestro en jaque. Veamos cómo responde. Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. El tributo era un impuesto anual que los romanos exigían a cada ciudadano israelita. Un denario era el salario común de un jornalero por un día completo de trabajo. Pero su exigencia era anual. No parece ser mucho, ¿verdad? Pero consideremos que la mayoría de la población vivía para el día. Además, el problema se acrecienta cuando entendemos que este tributo era también símbolo de sumisión de cada judío para con los invasores romanos, algo que los hería en lo más profundo de su orgullo nacional. No solo esto, sino que con estos denarios se les pagaba a los soldados romanos, que frecuentemente despreciaban e incluso abusaban de los judíos. Mostradme la moneda del tributo, dijo Jesús. En la Jerusalén de la época de Jesús eran de uso corriente 3 monedas: los dracmas griegos, los shekel o siclos israelitas y los denarios romanos. Obviamente, el tributo a los romanos se tenía que pagar en la moneda romana. Versículo 20. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Los denarios romanos tenían en su contracara tallada la imagen del César Augusto, el imperator romano del momento. Versículo 21. Le dijeron, de César. Y entonces Jesús les dijo, dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En un solo movimiento, Jesús respondió al jaque y les hizo jaque mate a sus enemigos. Esas monedas con las que pagan los tributos romanos y que eran de uso corriente en su propia ciudad capital, no les pertenecen. Los mismos fariseos y más aún los herodianos aprovechaban de los soldados romanos para mantener su frágil idea de paz en Jerusalén y en todo el territorio de Israel. Es más, no había ningún momento en la vida de la ciudad de Jerusalén que no esté impregnada de una u otra manera de la influencia de los romanos, sea para bien o para mal. Y el hecho de que tanto los celotes como los fariseos y herodianos usaran estas monedas lo demostraba.
Jesús además les estaba diciendo que Él no había venido para cambiar el status quo o solucionar los problemas políticos de Israel. Él no era un líder político revolucionario, sino que vino a enseñar la verdad. Versículo 22. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Los fariseos sabían que habían sido derrotados y humillados una vez más. Pero, aunque esta respuesta no había humillado o condenado la revolución, dejaba muy claro que Jesús no formaría parte de la misma, agregando un nivel más de decepción para muchos entre la multitud, especialmente para los celotes y los shikar. Este gradual pero rápido descenso de la popularidad de Jesús, causado por expectativas equivocadas sobre quién sería el Mesías, explica por qué 2 días después muchos de los que poco tiempo atrás gritaban Hosana al Hijo de David y bendito el que viene en el nombre del Señor, en aquella fatídica noche gritaran crucifíquenlo. Esto nos lleva a una importante reflexión. ¿Cuál es tu expectativa sobre Cristo y sobre su evangelio? ¿Son tus expectativas correctas o estás en camino inevitable a la decepción? Porque hoy han proliferado muchos grupos religiosos que crean en la gente expectativas muy erradas sobre quién es Cristo y qué es lo que hace por nosotros. Hay algunos que descaradamente enseñan que Jesús no es más que un sirviente celestial, dispuesto a cumplir cada uno de tus caprichos porque lo decretaste o declaraste con suficiente fe. O peor aún, porque pusiste algún dinero en sus bolsillos, te prometen que Dios está obligado a cumplirte algún deseo, porque estás pactando con Dios. ¡Cuánto descaro y cuánta maldad! Nosotros no gobernamos sobre Dios. Él es quien gobierna sobre nosotros. Él no está para cumplir nuestros sueños por más dinero que pongas en la cuenta del supuesto apóstol o profeta, sino más bien nosotros estamos para cumplir su voluntad, sin objeciones y sin la búsqueda egoísta de alguna contraprestación. Él bendice a quien quiere bendecir, de la manera que Él considera la mejor. Y podemos confiar en que lo que sea que Él tenga guardado para nosotros será mucho mejor que lo que nosotros podríamos imaginar. Con las expectativas correctas, nuestra fe es sólida e inteligente. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.